variable cuantitativa continua. Vamos a mirar cómo se organiza la información y cómo se conforman los intervalos. La elaboración de la tabla de frecuencias, medidas descriptivas que se pueden calcular a partir de los datos resumidos en esa tabla de frecuencias. Entonces la variable que vamos a trabajar la vamos a identificar con volumen de exportación. Este volumen de exportación va a estar medido en millones de pesos. Vamos a visitar 128 empresas, o sea que vamos a trabajar con un N de 128 empresas. Entonces, a cada empresa nosotros debemos ir o consultarle cuál fue su volumen de exportación en el semestre anterior. Para esto, cuando nosotros recolectemos la información, esta información va a quedar en la base de datos, porque es la información real o la información original. Entonces, vamos a tener la base de datos. Esa base de datos va a tener por acá la identificación de la unidad o elemento de investigación y la variable, el valor de la variable para cada elemento. Empresa, por acá la exportación. Por ejemplo, la empresa 1 exportó 175.8 millones. La empresa 2 exportó 200.9 millones, es decir, 200.900.000. Este 175.8 millones viene a ser 175.800.000 y así sucesivamente todas las empresas. Por ejemplo, la empresa 90, según la base de datos de la información que se recolectó, exportó 250 millones y así hasta que llegamos a la empresa 128. La empresa 128 exportó 187.3 millones, o sea 187.300.000. Esta base de datos está disponible dentro de este curso, ustedes la pueden bajar para que puedan mirar la información de todas las 128 empresas. Les voy a explicar qué se hace con esa base de datos. En toda la información, en esta información, vamos a identificar cuál es el X mínimo y cuál es el X máximo. Se cogen y se observan, se miran las 128 exportaciones. El X mínimo de esta serie de datos es 150 y el X máximo de la presente serie de datos es 350. Recuerden que estos datos no son inventados, sino que se sacan, se observan y se mira la serie de datos y miramos cuál es el X mínimo y cuál es el X máximo. Bueno, ¿para qué estamos mirando el X mínimo y el X máximo? Para poder mirar cuál es el rango o recorrido de la variable X máximo menos el X mínimo. O sea que el rango de la variable es 350 menos 150. O sea que el rango o recorrido de la variable es de 250.
Nosotros podemos conformar el número de intervalos que deseemos. Recuerden que hay una fórmula que nos da un consejo, una recomendación sobre el número de intervalos que debemos conformar dependiendo de la cantidad de elementos que tenemos. Sin embargo, también puede ser a criterio subjetivo del investigador. En este caso, nosotros vamos a conformar 8 intervalos. Queremos agrupar esta serie de datos en una tabla de frecuencias con 8 intervalos. Quien desee mirar el número de intervalos recomendado por la fórmula lo puede hacer. N es igual a 1 más 3.3 logaritmo de N. Vamos a mirar la amplitud de nuestros intervalos para poder mirar de dónde hasta dónde va a ir cada intervalo. La amplitud de los intervalos la estamos identificando con la letra C y la calculamos cogiendo R y dividiéndola sobre el número de intervalos, es decir, cogemos el rango y lo dividimos sobre el total de intervalos que queremos hacer. Entonces 200 dividido 8 nos arroja una amplitud de 25. O sea que nos vamos a ir de 25 en 25. Entonces ya podemos comenzar a conformar los intervalos. El primer intervalo va a comenzar en el X mínimo, que en este caso es que 150. Y el primer intervalo va a tener un límite superior, que va a ser el resultado de coger 150 más 25. Miremos cómo va quedando la tabla de frecuencias. Por acá vamos a conformar los intervalos. Le vamos a hacer 8 renglones a la tabla. Uno adicional para los totales. Esto va a ser el primer intervalo. Es decir, N es igual a 8 intervalos. Vamos a comenzar a conformar cada intervalo. Entonces, el límite inferior del primer intervalo, entonces este va a comenzar en 150 y a 150 le vamos a sumar 25, o sea que va a ir hasta 175. El otro intervalo, recuerden que todos los intervalos son consecutivos, uno tras de otro. Se trata de una variable cuantitativa continua. El otro va a ir de 175 hasta, le sumamos de nuevo 25, hasta 200. Este va de 200 hasta 225. El otro va de 225 hasta 250, porque se le está sumando 25. Este va de 250 a 275. Observen, este primer valor de acá es el X mínimo y este valor de acá es el X máximo. Límite inferior del primer intervalo, límite superior del primer intervalo. Recuerden, límite inferior se identifica con LI, límite superior con LS. Cada intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. Límite inferior, límite superior. Por ejemplo, el límite superior del tercer intervalo coincide con el límite inferior del cuarto intervalo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo resumimos esa serie de datos. Recuerden que son 128 empresas que van a quedar agrupadas en estos 8 intervalos. Esas 128 empresas van a quedar registradas en la columna de las F sub I minúscula, o sea, de la frecuencia
absoluta. Recuerden que la columna de las frecuencias absolutas no tiene fórmula, simplemente es el conteo del número de elementos que pertenecen a cada intervalo. Acá debemos tener presente cuál límite vamos a dejar abierto y cuál cerrado. Abierto significa que no se toma el valor y cerrado significa que vamos a incluir el valor en ese intervalo. Por ejemplo, si una empresa exportó 175 millones exactamente, esa empresa la vamos a tener en cuenta en el primer intervalo. Ya para el segundo lo vamos a dejar abierto, es decir, el 175 no se cuenta en el segundo intervalo, sino 175.1, 175.2 en adelante. Si una empresa exportó 200 millones, esa empresa forma parte del grupito del segundo intervalo, pero ya no forma parte del tercer intervalo acá. 225 millones, cerrado, aquí abierto. Lo dejamos aquí cerrado, abierto, cerrado y así sucesivamente todos los intervalos. Este queda aquí cerrado, abierto, cerrado y el único intervalo que va a quedar cerrado en sus dos extremos es el primero. Esto es indispensable tenerlo en cuenta para un buen conteo de las frecuencias absolutas. Recuerden que una empresa no puede estar simultáneamente perteneciendo a dos grupos, o pertenece al intervalo 2 o al intervalo 3, pero no puede pertenecer a la vez a ambos intervalos. Esto no es necesario escribirlo en la tabla de frecuencias, se puede dejar sin esto. Estos son símbolos que se utilizan en cálculo para indicar límite abierto o límite cerrado, pero esto no es necesario colocarlo en la tabla de frecuencias. Hay que mirar los 128 empresas y entre esas 128 mirar cuántas exportaron entre 150 y 175. Eso, ¿cómo se hace? Con ninguna fórmula, simplemente contando. Esta empresa está dentro de ese intervalo, esta también, esta, y luego mirar cuántas fueron. Yo ya tengo por acá los resultados de esos conteos. En el primer intervalo arrojó un conteo de 3 empresas. En el segundo intervalo, 7 empresas, 16 empresas, 32, 35, 23, 10, 2 empresas, para un total de 128 empresas. La lectura, por ejemplo, 32, ¿este 32 qué significa? Significa que hubo 32 empresas con un volumen de exportación entre 225 y 250 millones, sin incluir el 225 e incluyendo el 250. Recuerden, esta variable es volumen de exportación. Y el elemento o unidad de investigación son las empresas. Por eso las frecuencias absolutas representan las empresas. Bueno, el conteo, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas da n. Recuerden, la sumatoria de las frecuencias absolutas es igual a n. En este caso, las hemos sumado todas y nos da n. ¿Por qué f sub i? Porque esto significa f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, f sub 6, f sub 7, f sub 8. Es decir, la i está variando desde 1 hasta 8. Bueno, esta columna que dejé acá en blanco es para que coloquemos las marcas de clase. Entonces recordemos, una marca de clase es el punto medio del intervalo.
Entonces simplemente calculamos los puntos medios de cada intervalo. Entonces el punto medio entre 150 y 175, se coge el límite inferior, 150, más el límite superior, que es 175, dividido 2, igual. El punto medio es 162.5. 162.5. De igual forma se puede hacer la que sigue, se coge el límite inferior 175 más 200 igual, dividido 2 igual, da 187.5. Observen, de acá hasta acá, ¿qué distancia hay? Miremos, ¿cuánto es 187.5 menos 162.5? 25, exactamente lo mismo que la amplitud de los intervalos. Recuerden que la letra C era 25, o sea que otra forma también es, después de tener calculada la primera marca de clase, irle sumando a la siguiente, 25 y 25, entonces 187.5 más 25 nos da 212.5. Y así continuamos con todas. Esta columna, así solita, no se suma. Pero, sin embargo, es una columna muy importante porque es la columna que me está representando los valores del primer intervalo. Por ejemplo, esta marca de clase es el punto medio del primer intervalo y me está representando al grupito de las empresas que pertenecen al primer intervalo. 187.5 es el punto medio, la marca de clase del segundo intervalo. Observen, es un valor que queda en toda la mitad, entre 175 y 200. Este valor me está representando al segundo intervalo. Solo no se suma, pero estas dos columnas son las dos columnas principales dentro de la tabla de frecuencia, porque de acá se desprenden todas las medidas descriptivas. Para calcular la media, nosotros debemos crear una nueva columna que la vamos a identificar con X sub Y por F sub Y. Esto significa que vamos a coger cada valor de XY y lo vamos a multiplicar por cada valor de FY. Entonces, ¿acá qué valor irá? Irá el resultado de coger 162.5 por 3. Ese resultado se anota acá. En esta de acá, 187.5 por 7. El resultado se anota acá. Y así sucesivamente. Entonces tenemos 162.5 por 3 igual a 487.5. El siguiente es 187.5 por 7. Da 1312,5. Luego vamos a proceder a calcular la sumatoria de las X sub Y por F sub Y. Vamos a mirar cuánto nos da la sumatoria de las X sub Y por F sub Y. Entonces, para eso sumamos esta columna. La sumatoria da 32.400. Bueno, entonces la media, esta sumatoria nos dio 32.400. Entonces la media, que es una de las medidas de tendencia central, recuerden, la estamos identificando con X barra. La media es coger la sumatoria de las X sub Y por F sub Y sobre N. Entonces vamos a realizar esa operación
A ver qué nos arroja. Es recomendable trabajar los valores de la media con 2 cifras decimales, y cuando ya estemos en la parte de calcular la varianza y la desviación típica o estándar, también con 2 cifras decimales. Entonces, en el numerador colocamos el valor de la sumatoria que nos dio 32.400 dividido n. N es 128. Entonces 32.400 dividido 128 igual. Entonces la media es igual a 253.13. Colocamos la calculadora con 2 cifras decimales. Recuerden que para colocar la calculadora con 2 cifras decimales, ustedes deben utilizar el modo fix de la calculadora. Oprimen mode hasta que aparezca el letrero de fix. Debajo del fix aparece el número 1, entonces opción 1. Nos dice de 0 a 9 cifras decimales, digámosle que queremos todo con 2 cifras decimales. Listo. Entonces, tenemos que la media nos da 253.13. Entonces, ¿qué significa esto? Que el volumen de exportación promedio es de 253.13 millones. Es decir, la exportación, recuerden que esta variable es exportación, entonces la exportación promedio es de 253.13 millones, porque esta variable está medida, como se dijo inicialmente, en millones de pesos. ¿Qué significa esto? 253.130.000 pesos. Pero resumiendo, tal y como se indicó en la unidad de medida que está dada la variable, se leería entonces que el volumen de exportación promedio es de 253.13 millones.